Shalom, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el lugar donde nos encontremos y la hora que sea, pues por eso el saludo consecutivo para cubrir el horario de un día de 24 horas. Shalom, somos 12 tribus, somos discípulos del Señor. Como siempre lo decimos, el único maestro aquí es el eterno Ruach, es el eterno Mesías, es Yehoshua, es el Ruach, el Espíritu Santo por obra del Padre, obra de Yohei Baihet. Entonces tenemos en cuenta que para ir de una vez entrando en el tema, venimos estudiando el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis lo hemos estudiado en las últimas tal vez 6 meses, en detalle ese dragón, estas dos bestias que aparecen, llamada una de ellas, la primera bestia, ha sido conocida como el anticristo, y la segunda bestia que viene de la tierra, a esta ha sido conocida como el falso profeta. Estudiando esto, hemos visto varias características, hemos analizado de qué tipo de personaje se habla para estos dos últimos. El dragón ya lo analizaremos en su momento y tenemos que ir mirando y ir observando de que los tiempos no solamente se han cumplido en la mayoría de profecías, nos quedan las últimas profecías que son de relevante significado para la venida de Yehoshua, porque entendamos que el Señor lo compara con dolores de parto. Y dice que los dolores de parto, lo importante no son los dolores de parto, lo importante es el nacimiento del bebé. Aquí lo importante no son las señales, aquí lo importante es la venida de Yehoshua. Ese es el evento importante, cuando nos reunamos con Él, cuando Él venga en gloria, ese es el culmen, ya la cúspide de lo que son estos eventos. Aquí la cúspide no es ni el importante es si aparece o no aparece el anticristo, lo importante no es si el mundo anda en depravación, no importa, lo importante no es la apostasía, estos son solamente dolores de parto que preceden al nacimiento. Pero entre los dolores de parto estamos mirando, vamos a ver en el día de hoy, bajo el título Días de bendición en tiempos difíciles, ¿de qué tiempos estamos hablando? ¿De cuáles son estos tiempos actuales? Ahora, muchos dirán, no, pero es que los tiempos no han cambiado, el hombre sigue siendo el hombre, las circunstancias siguen siendo las circunstancias. Pero como vimos en un principio cuando hablamos de las trompetas, dijimos que había ciertas reglas que íbamos a mirar en cuanto a la característica propia de las trompetas, a diferencia, vamos a suponer, de los sellos, como características propias de los sellos, o a diferencia de las copas de la ira, como copas que son, como copas que que son continentes porque contienen una sustancia. Las trompetas dijimos que una de las características era que podía empezar en un punto, pero luego, como el sonido de una trompeta, se esparcía hasta que llenaba todo, se hacía más global. Era una de las características. Sabíamos que también es la anunciación al ejército de que se prepare porque llega batalla y también la preparación para todo el pueblo para que se acicale, se aliste, se prepare para la entrada del rey. Entonces, veamos dentro de la primera característica que lo que vamos a ver de los pueblos en los días, en los últimos días, que no se resume a lo que vamos a ver hoy porque es más amplio que eso, también tiene para nosotros una enseñanza de que las características nuestras difieren en extremo a las características que se presentan para el hombre del común en el mundo. O sea, el creyente tiene unas características que le son propias, que no pueden amoldarse, no deberían amoldarse, no deben contaminarse con las características propias del hombre carnal, terrenal, natural, digámoslo, el hombre mundano, el hombre cotidiano de este tiempo, sino que nosotros tenemos unas características que no son naturales, que son tan extremadamente diferentes a ellos, que por eso llegan a alcanzar una meta extremadamente diferente, que difiere de extremo a extremo, de la meta a la cual busca el mundo o a la cual llegará el mundo. Entonces, como hemos venido analizando el libro de Apocalipsis, hemos venido mirando que la mayoría de las profecías se han cumplido. Y eso nos da a nosotros también la certeza, ese cumplimiento histórico de las profecías, que nos demuestra que las profecías que faltan por cumplir, innegablemente e ineludiblemente se tienen que cumplir. Teniendo en cuenta que algunas de las promesas que el Señor nos envía, se dio un cumplimiento parcial o una muestra gratis, llamo yo, en algún evento, pero falta todavía el cumplimiento al 100% pleno.
Voy a poner un ejemplo. Cuando el Señor habla acerca de que dice, como está escrito en el libro de Daniel, acerca de ese sacrificio o que habla acerca de esa abominación que causa desolación, que ha sido conocido como la abominación desoladora, sabemos que se dio con Antíoco Epifanes, ¿sí? Se dio esa abominación desoladora en el templo. Sabemos también que está descrito en las escrituras que con Adriano también se dieron durante el Imperio Romano. Pero ninguno de estos dos puede decir que sea el sacrificio abominable de un falso profeta o de un anticristo coronándose en el templo, como si fuera Dios. ¿Sí? Porque este es un evento que precede a la venida del Señor Yeshua a plenitud, para que se cumpla a plenitud. Ahora, algunos también pueden decir, oiga, pero es que las características del hombre han sido siempre las mismas porque el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. La palabra del Señor dice que aquí debemos entender que no es que el hombre nazca bueno. Por el contrario, nuestra naturaleza tiende hacia el mal desde el momento en que Adán y Eva tomaron del fruto del conocimiento del bien y del mal. Hay personas que piensan que el mal está allá en Satanás o está en la sociedad y se olvidan de que el mal no encontraría modo de producir fruto y de arraigarse en una persona si no fuera porque su tierra, su corazón, su sistema de vida es apto para que esa mala semilla genere al menos una hierba dentro de él y de fruto. Ahora, en el estudio en donde venimos, de Apocalipsis 13, decíamos que aparecen tres personajes: a Satán, el enemigo, el adversario, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, como quieran llamarles, la primera bestia que ha sido identificada como el anticristo al cual habla Johanan o Juan, el falso profeta, que es la segunda bestia que procede de la tierra, el cual obra todo el poder que la primera bestia ha recibido de parte del dragón, de Hasatán. Pero el obrar de todos estos no podría ser exitoso si no encontraran una tierra abonada, si no encontraran una tierra alimentada y que por ese alimento de maldad se dispone voluntariamente para obedecerlos y adorarles. Por favor, Martica, nos regala Jeremías 23, 19 al 22. He aquí, una tempestad de Yahweh ha salido con furia. Sí, una tempestad se arremolina, se precipita sobre la cabeza de los impíos. No se apartará la ira de Yahweh hasta que haya ejecutado y realizado el propósito de su corazón. En el final de los días entenderéis perfectamente. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrían. No les hablé, pero ellos profetizaban. De haber estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y los habrían apartado de su mal camino y de la maldad de sus acciones. Amén. Toca devolverlo. Shalom. Dale, Mauricio. Entonces te decía, ¿en qué parte quedamos, Luigi? Ella leyó lo que tú le dijiste, Marta leyó, y tú te Ah, saliste pues, de línea, y estamos grabando, así que continúa nomás. ok, listo. Aquí hay una promesa de parte del Señor en el libro de Jeremías que nos da claridad de qué podemos esperar en este tiempo respecto a la revelación de las Escrituras. Y lo dice en el versículo 20, dice, en el final de los días entenderéis perfectamente. En el final de los días. Dicen que Sir Isaac Newton tomó las escrituras de lo que en ese momento tenía de papiros en hebreo y en griego y quiso entender los tiempos finales. Y la deducción a la que él llegó es que no corresponde a mi tiempo el entender a profundidad y recibir la revelación de un apocalipsis que se aproxima. O sea, hasta que no estemos en esos tiempos que dice el Señor en el final, no podremos entender. Pero nosotros ya estamos en el tiempo final, ya podemos ir entendiendo. Hay herramientas que ya están apareciendo allí en el horizonte y que ya las conocemos. Muchas de ellas son de público conocimiento,
Y muchas veces yo le digo a las personas, si a nosotros nos revelan esto, ¿cuánta más tendrán en oculto? Eso que llamamos imposible, eso que llamamos algo, incluso le han titulado extraterrestre y todo ese tipo de cosas, muchas veces son cosas que ya están aquí, una tecnología que ya se ha desarrollado aquí y simplemente con ella nos manipulan. Como leemos en Jeremías 23, 19 al 22, allí hay una frase que resalta, que salta de bulto, y es cuando el Señor mismo dice allí, en el final de los días entenderéis perfectamente. O sea, estamos viviendo los días en los cuales podemos entender perfectamente el contenido profético, la realidad de Mashiach, el cumplimiento de las promesas y desde luego el fruto de esas promesas en cada uno de nosotros. Esos días son en el final. Ahora, tengamos en cuenta que los días finales o los días postreros o los postreros días, según las escrituras, inician con la primera manifestación, la primera venida de Yehoshua, cuando Yehoshua viene en carne y cuando él cumple las promesas como Mashiach y nos deja a nosotros herencia de bendición. Por favor, Lore, ¿nos lees Joel 2:23 al 32? Por favor. Dame un segundito que se me fue la... ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Un segundito que estoy abriendo em, Joel 2, 2:23 al 23. 32. Alegraos, oh hijos de Sión, y regocijaos en Yahvé vuestro Elohim, que os da la lluvia temprana en su tiempo y la lluvia tardía como antaño, y derrama para vosotros el aguacero. Las eras se llenarán de trigo, rebosarán los lagares de vino y aceite. Os restituiré los años que devoró el saltón, el saltamontes, el cigarrón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis en abundancia y os saciaréis y alabaréis el nombre de Yahvé, vuestro Elohim, Ja Elohim, que hizo prodigios por vosotros, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Sabréis que yo estoy en medio de Israel y que yo soy Yahvé, vuestro Elohim, y que no hay ningún otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Amén. En el ¿Sigo? 28, ve al 28 que dice, y después de esto derramaré. Mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y haré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día de Yahvé grande y terrible. Entonces todo el que invoque el nombre de Yahvé escapará, porque en el monte Sión y en Jerusalén quedará un remanente, conforme ha dicho Yahvé, y entre los supervivientes estarán los que Yahvé llamó. El Señor empieza en el libro de Joel con una invitación, nos dice, regocijaos en Jehová vuestro Elohim. Y luego nos dice, ¿por qué debemos regocijarnos? Dice, porque rebosarán sus lagares, ustedes serán llenos de trigo, les restituiré los años que les han robado, comerán en abundancia, serán saciados. Pero hay una característica que es la predominante, la que debe caracterizar a los que creemos que esas promesas son en sí y en el amén, son para nosotros, las podemos vivir y las estamos y tenemos que vivirlas en este tiempo. Cuando dice, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Elohim, que hizo prodigios por vosotros. O sea, va más allá de lo natural, va por encima de lo lógico. Él hace prodigios
por nosotros. Y repite varias veces, en dos ocasiones, en la misma sección, dice, mi pueblo nunca más será avergonzado. Nunca más será avergonzado. Y dice, y después de esto, ¿de qué cosas? Cuando sea evidente y reconocido que Jehová es Elohim. Cuando el pueblo de Israel sepa que ya no es desechado, ni nosotros su pueblo, y cuando nosotros su pueblo tengamos la certeza de que tenemos las bendiciones del Eterno y por eso recibe el Eterno como único digno de adoración, como único digno de alabanza, como único digno de alabanza, de obediencia, recibe el testimonio de Israel y de nosotros como pueblo que hemos llegado a entender que las promesas del Señor son para nosotros, como calidad de hijos que tenemos ahora. Ahora, pero hemos dicho, oiga, es que el Señor mismo en la palabra, o sea, en las escrituras, ha dicho que los tiempos postreros inician con la primera venida o primera manifestación de Yahushua en carne. Y nosotros aquí vemos que dice la palabra del Señor, dice, y después de esto derramaré mi espíritu. ¿Qué tiene que ver esto con, o los tiempos finales con la palabra y después de esto? Pues vamos, por favor, Luigi, si nos puede regalar en el libro de Hechos, que allí está el cumplimiento, según lo manifiesta Shimon Kefa, más conocido como Pedro, de este versículo. Hechos 2, 1 al 7, y luego te saltas al 11 y hasta el final de ese mismo Hechos 2, a partir del 11. Y ¿Sí? dice, cuando llegó el día de Shavuot, Pentecostés, Uh -huh. estaban todos unánimes juntos y de repente fue hecho en el cielo un estruendo como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. Y había en Jerusalén hombres judíos piadosos, provenientes de toda nación debajo del cielo. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos porque oían a cada uno hablando en su propia lengua, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Los oímos hablando en nuestras lenguas las maravillas de Ja Elohim. De Ja Elohim, están preguntando, y estaban todos asombrados y perplejos, y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, burlándose, decían, están llenos de licor. Entonces Shaul, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les declaró, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y escuchad mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, pues es la hora tercera del día, sino que esto es lo dicho por medio del profeta Joel. Y acontecerá en los postreros días, dice Ja Elohim, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ciertamente sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Verso 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Miremos hasta ahí, ahorita seguimos con el 22 hasta el final. Vale. Aquí el Señor está hablando de los días que preceden desde la venida de Yehoshua, que se confirma en Shavuot, en Pentecostés, hasta aquel día grande y glorioso del Señor, que
entre uno y otro, porque el día del Señor es un día terrible, es un día temible, es un día de juicio sobre las naciones desobedientes. Pero antes de esto vendrá Yeshua en gloria y majestad como Rey de Reyes y soberano de todos los pueblos. Entonces nos está diciendo los días finales, en interpretación de la profecía de Joel, los días finales están allí especificados desde la venida de Yeshua hasta el presente. Pero eso es porque empezamos con el margen más largo. Luego tenemos que ir acortando para mirar los postreros días, estos días de absoluto final. Por favor, sigamos porque aquí empieza luego Shaul a explicarlos. Por favor, perdón, aquí empieza Shimon Kefa a explicarlos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Jah Elohim, entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales milagrosas, que Jah Elohim hizo por medio de él entre vosotros, como también vosotros sabéis, a este, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Jah Elohim, matasteis por mano de inicuos, crucificándolo, al cual Jah Elohim levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Porque David dice respecto a él, veía al Señor continuamente delante de mí, pues está a mi diestra para que no sea conmovido. Por esto mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó en extremo. Y aún mi carne también descansará en esperanza, pues no abandonarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir con franqueza acerca del patriarca David, que no solo murió, sino que también fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero, siendo profeta y sabiendo que Jah Elohim le había jurado sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo, habló acerca de la resurrección del Mesías, que no fue desamparado en el Sheol, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua lo ha resucitado a Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Jah Elohim, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, a Elohim lo hizo Señor y Mesías. Así es, pero aquí hay que llamar la atención no solamente sobre el hecho de que está el cumplimiento de la promesa de Joel, sino que además el Señor está diciendo, el Señor a través de Simón, de Pedro, nos está diciendo, miren, ese Yeshua es el evento que da inicio y es el evento que da final a los tiempos postreros. Es el mismo que vino, hizo milagros, hizo prodigios, dio palabra, reveló lo oculto de las escrituras y aún así el pueblo lo entregó en un madero. Pero lo entregó en un madero porque es que él tenía que cumplir en sí mismo la promesa de que él vendría a cargar con nuestros pecados. Pero como él jamás cometió pecado, él no podía o no debía llevar su pecado. Tenía que llevar el pecado de aquellos que sí cometemos pecado, que somos cada uno de nosotros los que hoy en día creemos en él. Porque es ineficiente, digámoslo así, para aquel que no cree. Para aquel que no cree, sigue creyendo en su propio esfuerzo, sigue pecando, pues desde luego la redención no viene porque él mismo se tendría que redimir a sí mismo. Pero Yeshua, quien no cometió pecado, se entrega por nosotros. Y no solamente se entrega por nosotros, sino que el Señor dice que a este
a este Mashiach, le entrega la promesa del precioso Ruach, del Espíritu Santo. Y es el único medio para que cada creyente reciba la bendición del precioso Ruach, del Espíritu Santo. Es el conducto, es el camino, es el medio. Pero además, no solamente eso, es el único medio de salvación, pero también de recepción de la herencia del Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo, de la herencia de cada promesa en nuestras vidas. Por eso la ecuación no funciona si sacamos a Yehoshua de ella. Por eso no es posible que una persona reciba la bendición, reciba el Espíritu Santo, reciba la redención sin Yeshua. Por sus propias fuerzas jamás lo alcanza. Él recibe el Espíritu Santo para luego sellarnos con el Espíritu Santo del Padre. Ahora, el mismo Shimon, Shimon Kefa, declara los pasos a seguir. ¿Sí? En Hechos 2, 37 al 40 dice, al oírlo entonces, se compungieron de corazón, se arrepintieron de sus propias culpas, sintieron que se estaban enfrentando, que estaban aproximándose a a alguien demasiado santo, y por lo tanto se compungen de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, recordemos que estaba con los otros 11, ya se había encontrado, ya se había determinado el reemplazo de Judas. Varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro a ellos, arrepentidos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Yehoshua, el Mashiach, para perdón de vuestros pecados. Sin Yeshua y sin su sacrificio, no hay redención, no hay perdón de pecados. Y recibiréis promesa, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quiénes? Para los del tiempo después del sacrificio de Yeshua, después de la resurrección de Yeshua. Dice que fue rescatado del Sheol, o sea, Yeshua desciende al Sheol, como desciende todo el que muere, porque la palabra del Señor dice claramente que el espíritu vuelve a Dios, al Padre, a Jehová quien lo dio, el cuerpo a la tierra de donde fue tomado. ¿Y qué pasa con el alma? El alma tiene que ir al Sheol. Y al Sheol va Yeshua y allí es rescatado. Y dice que de su cuerpo, que tiene que volver a la tierra, no encontró corrupción. ¿Por qué? Porque la promesa de corrupción es para el cuerpo que comete pecado. Y él no cometió pecado, por lo tanto su cuerpo no vio corrupción. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor nuestro Elohim. Y con otras muchas palabras testificaba solemnemente, los exhortaba diciendo, y aquí viene una palabra clave para este tiempo, sed salvos de esta perversa generación. Estamos en medio de la perversa generación. Nosotros no podemos declarar que vamos a ser aceptados y vamos a ser aplaudidos y el mundo entero va a mirarnos a nosotros con ojos de admiración. No, nos tienen que mirar con ojos de rechazo. ¿Y por qué con ojos de rechazo? Porque nosotros somos una generación diferente, no somos una generación perversa. Cuando se empieza a pervertir la generación de los salvos, dejan de ser santos, dejan de ser salvos y por lo tanto la característica de ser llamados hijos del Altísimo se pierde. Y en ese momento es cuando el Señor les dice, vosotros tenéis un padre, pero no es Abraham, es Hasatán, porque este peca desde el principio. Entonces, cuidado porque es el tiempo también de que el mundo conozca la verdad del Evangelio a través de nuestro testimonio de vida, como santos que somos en el Altísimo. Por favor, Martica, ¿nos lees, por favor, segunda Timoteo 3, 1 al 17? Y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Apártate de ellos, porque de estos son los que entran furtivamente en las casas
y toman cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, los cuales siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres de mente corrompida y réprobos en cuanto a la fe, pero no avanzarán largo trecho, porque a todos se hará evidente su insensatez, como también fue la de aquellos. Pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis sufrimientos, como los que me sucedieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, como los padecimientos que sufrí, y de todos me libró el Señor. Sí, todos los que quieran vivir piadosamente en Yeshua el Mashiach padecerán persecución. Por su parte, los hombres malos y embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste, ya que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Yeshua el Mesías. Toda la escritura es inspirada por Yahweh y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Yahweh esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Amén. Cuando el Señor allí remata, dice en lo que estamos leyendo, porque en la sección que leemos dice, esté calificado y equipado, ¿para qué? Para absolutamente toda buena obra. ¿Quién es el que está calificado y equipado? El hombre que pertenece a Jehová, el hombre que pertenece a Jaelón. Pero miren, aquí hay una característica cuando miramos esto. Describe los últimos tiempos, la característica de la sociedad de los últimos tiempos, los tiempos que vivimos actualmente, porque allí uno puede mirar y puede tomar frente a eso un noticiero, un periódico y darse cuenta que está describiendo a todos los generadores de noticia sobre los cuales se difunde la tinta y se difunden los videos para proclamar, para que el hombre poco a poco se va a ir acostumbrando a que si matan 10 no es tan grave como matar 100, como el que mata 100. Y el que da tiro de gracia a 20 no es tan grave como el que tortura a 100, 200. Entonces, poco a poco el hombre se ha ido superando en la maldad porque se ha ido acostumbrando a la maldad, en lugar de ir viviendo en la santidad a la cual hemos sido llamados. Pero mire, los últimos tiempos son tiempos difíciles. Lo ha dicho allí la misma palabra del Señor. Y aquí apunta básicamente a tres grupos o a tres destinatarios. Uno, a la sociedad carnal apartada totalmente del Señor. A los líderes mundanos, que aún muchos de ellos se hacen llamar siervos del Señor. Y en última, al verdadero siervo, al siervo auténtico. Pero en todas ellas le abre los ojos al siervo. El siervo es el destinatario de esa santidad que le es reclamada por el Señor, pero también que le es instruida por el Señor. Cuando miran a la sociedad actual, al hombre mundano, se los describe como los hombres egoístas, amantes del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. ¿Y qué le dice al siervo? Le dice, apártate de ellos, no te juntes con ellos. Luego dice, estos son los que entran furtivamente, con una apariencia como el caballo de Troya, con una falsedad, pero en oculto también, como el ladrón. Entran furtivamente en las casas y toman cautivas a mujercillas
no mujeres plenas, sino mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que arrastran muchas veces a los hombres también en esas pasiones. Pero luego dice, los cuales siempre, ¿quiénes son esos cuales? Esos que entran furtivamente, los cuales siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. Estos resisten a la verdad, hombres de mente corrompida y réprobos en cuanto a la fe, pero no avanzarán largo trecho porque a todos se hará evidente su insensatez, como también lo fue con el ejemplo de Janes y Jambres. Entonces, cuando nosotros miramos acá, estos por más que avancen, no alcanzarán su plenitud porque el Señor los cortará e interrumpirá toda esa obra que están haciendo. Ahora, ¿qué dice respecto a estos del mundo corrompido y de los falsos líderes? Dice en el 13, hombres malos y embaucadores que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Cubre al mundo en general que anda en mente mundana, como a los líderes a los cuales les dice, pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis sufrimientos, los padecimientos que sufrí, pero de todos ellos me libró el Señor. Y estamos viendo que muchos pueden empezar con, sí, yo también, mi enseñanza, sigan mi enseñanza. Pero a estos, ¿será que son digno ejemplo como para decir, sigo su manera de vivir? ¿Puedo seguir y encontrar santidad en su propósito, en amor, en su paciencia? Caramba, menos aún en sus sufrimientos, en el hecho de que encuentran persecución por defender la verdad. Por eso a los líderes les dice, si ustedes no logran ser ejemplo, más allá de una simple prédica amena, una prédica que atrae público, pero cuando se confronta lo que predican con lo que viven, no coinciden, entonces hay un llamado de atención porque son también de los llamados a recibir la enseñanza cuando dice hombres malos y embaucadores que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero ¿qué dice al siervo? Le dice, pero tú persiste. ¿En qué persiste? En lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quién aprendiste, ya que desde niño conoces las sagradas escrituras. O sea, en pocas palabras, ¿en qué debe persistir? En las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio, oiga, hace bien, no necio, sino sabio, en la salvación que por la fe hay en Yehoshua, el Mashiach, el Mesías, Jesús el Mesías. Toda la escritura, y allí le da el porqué de persistir, porque toda la escritura es inspirada por Jehová y es útil para la enseñanza, pero no se quede en la enseñanza. Dijimos, el falso siervo, el falso líder, también enseña, es útil para la enseñanza, para la refutación del error. Entonces, si yo como siervo, como líder o como oveja, encuentro que tengo un error, al confrontarlo con la palabra, debo oponerme a ese error, desechar ese error y vivir en la verdad. Para la corrección, yo y los que conmigo están deben ser corregidos, instruidos, formados por la palabra. Para la instrucción en la justicia, y aquí viene lo que dice, ¿cuál es la meta que se persigue? A fin de que el hombre de Jehová esté completamente calificado y equipado para toda buena obra. Luigi, ¿nos lees, por favor, Santiago 1, del 12 al 27, que lo vamos a desglosar? Sí. Dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando salga aprobado, recibirá la corona de la vida, que prometió a los que aman. Nadie que es tentado diga, soy tentado por Ja Elohim, porque Ja Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, engendra el pecado,
y el pecado ya desarrollado da a luz la muerte. No os engañéis, amados hermanos míos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. El por qué cuando ocurrió, dice, el por qué quiso, nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Elohim. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged con mansedumbre la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo, porque él se mira y se va, e inmediatamente se olvida de cómo es. Pero el que mira atentamente en la perfecta Torá de la libertad y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en sus acciones. Si alguno supone ser religioso, no, no refrenado, no refrenando su lengua, sino engañando su corazón, la religión de este es vana. La religión pura y sin mácula delante de Elohim y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse a sí mismo sin mancha del mundo. Esa Bienaventurado. es la verdadera religión. Sí, amén. Ahora, cuando demos, perdón, que para tener muy en cuenta, allí cuando el Señor empieza a decirnos, está diciéndonos a través de Santiago, de Jacob, cuál es el camino tanto del pecado y cuál es el fruto de este, como el camino de la santidad y cuál es el fruto de este. El Señor allí nos está describiendo a través del libro de Santiago. Aclaro que Santiago se llama así es porque Jacob en algunas traducciones se pasa como Tiago, por ejemplo en el portugués, y entonces cuando se lo convierten a santo, le dan el prefijo de San, entonces San Tiago, y se constituye en un nombre que se ha analizado como Santiago, ¿sí? Ahora, si vamos a mirar este libro, miramos que inicia de una vez diciendo bienaventurado. La palabra que utiliza allí es Macarios o Macaríos, de el Strong 3107, que significa extenderse o agrandarse. Sería la traducción más exacta, bendito o feliz. ¿Por qué? Porque es la situación de aquel que es feliz o bendito como resultado de que el Señor ha extendido sus bendiciones sobre esa persona. Y por lo tanto puede cumplir aquello que dice el Señor, que lo adoraremos porque seremos saciados, porque seremos restaurados, porque seremos restituidos, porque creemos que esa es la obra del Señor sobre nuestras vidas. Entonces dice, feliz o bendito el varón que soporta la prueba. Allí habla de una prueba que es un examen, bien sea una prueba de calidad o algunos dicen que es una tentación, una incitación a algo. Pero cuando la soporta es cuando recibe la bendición. Si no se pasara por la batalla, no se obtendría el premio de la recompensa de la victoria. Este es, dice el Señor, el que soporta la batalla. A ese lo llama bendito o feliz. Luego dice, porque cuando salga aprobado, pasa la prueba, recibirá la corona de vida que prometió a los que lo aman. Esa es la promesa.
¿Por qué la promete a los que lo aman si igual ha de pasar por la prueba? Porque Él nos promete que en la prueba nos dará la victoria, que Él no nos deja solos en medio de la prueba, que conforme viene la prueba, bien, Él aporta la salida. Él nos provee de sabiduría para poder superar el periodo de la prueba. Dice, nadie que es tentado, o sea, que es seducido, atraído, que es probado, que es incitado, diga, soy tentado por Dios o por Elohim. Porque Elohim, Jehová, no puede ser tentado. Allí utiliza una palabra en el griego que es apeirastos. Es el Strong 551. Cuando vean ese principio a en la mayoría, significa sin o no. Y el peirazo, que es el Strong 3985, significa susceptible de ser tentado o susceptible de ser seducido. O sea, Jehová no es susceptible de ser tentado. No es tierra en la cual pueda siquiera la semilla llegar del pecado, de la tentación, llegar a tocarle. Es propiamente alguien que es imposible de ser tentado. Es carecer de la capacidad de ser seducido por el mal o influenciado por el pecado. Ese es nuestro papá, el que declara la verdad, respalda la verdad y está dispuesto a cumplir su verdad en cada uno de nosotros. Ese es nuestro papá. Dice que porque Elohim no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea, él no tienta con el mal. Él no prueba al hombre poniendo el mal delante de sus ojos para ver si cae. Él no lo hace. ¿Quién es el que lo hace? Mire lo que dice en el 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando por la propia, la que le pertenece a la propia concupiscencia, es seducido y atraído. Cuando dice la palabra concupiscencia, es la palabra epitimia, que es el Strong 1939. Epi significa que se centra o que tiene como único objetivo. Y timos, el deseo apasionado. Su único razón de vida, digamos de esa manera, o de toma de decisiones, es su propio deseo apasionado. Propiamente es el deseo apasionado que se basa en algún sentimiento, en un impulso natural, en un impulso específico, el cual puede ser positivo o negativo, en función de qué lo inspira. Si lo inspira la fe, por ejemplo, es un impulso apasionado por obedecer al Padre. Si lo inspira la carne, si lo inspira sus propias pasiones, como lo dice allí, si lo inspira sus propias pasiones, su propia concupiscencia, simplemente tiende hacia el mal, degenera al hombre, lo destruye. Pero dice que lo seduce esa propia concupiscencia, ese deseo de hacer el mal, es la verdadera tentación, porque es seducido y atraído. Dice, entonces, o sea, una vez el hombre acepta esa seducción, dice, entonces la concupiscencia, o sea, esa pasión o esos deseos apasionados que se centran, que son el único fundamento de decisión, dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, estado de preñez, digámoslo de esa manera, engendra el pecado. Todavía no se ha manifestado el pecado, lo engendra simplemente, lo consiente porque ya ha sido seducido. El pecado ya desarrollado da a luz la muerte. Esta parte lo dice en el griego de la siguiente manera, dice, hipotesirías epitimias, excelcomenos kai deleasomenos eita he epitimia, silabousa tikei hamartian, de hamartian, pecado, apostelesteisa, apoquí, tanatón. Tanatón, muerte. Entonces, lo que dice allí realmente es, de su propio deseo apasionado, siendo arrastrado y siendo atraído, después de eso, ese mismo deseo apasionado, concebido es la palabra que utiliza allí, silabousa, que es 4815, concebido, aprendido, o sea, no es una preñez que venga de la nada, viene de esa relación con un medio, con un consentir el mal, para recoger, tomar, participar con, concebir, atrapar, ayudar, tomar, abrazar,
¿Abrazar qué? El mal. ¿Concebir qué? El mal. ¿Por qué? Por sus propias pasiones, porque es su fundamento, ¿sí? Dice que da a luz, o sea, ya lo que ha sido concebido ahora es parido, es manifiesto a los ojos de todos, da a luz el pecado, hamartia. Strong 266. Significa A es sin, como ya lo dijimos, y meros sin parte, sin porción. No va a recibir la porción que ha sido propiamente trazada por el Señor dentro del propósito de la creación. No atiende, no puede acceder a participar de eso. Se le ha decomisado. Lo que era para él no le llega a él porque le ha sido retenido. Pero en sí, lo que significa pecado es no dar en el blanco, errar el blanco, el objetivo. Eso es pecado. Recordemos que es Torah. Torah, la traducción más exacta es arco y flecha para dar en el blanco. Por lo tanto, pecar es causa y consecuencia de errar por falta de Torah. O sea, si yo no tengo Torah, arco y flecha para dar en el blanco, ¿qué es lo que estoy, en qué ando? En pecado. ¿Y qué es andar en pecado? Errar el blanco. Entonces, es causa y es efecto. Porque por no tener la Torah, yerro en mi vida y como consecuencia me pierdo de la porción de la bendición que Jehová ha determinado para cada uno de nosotros desde la creación. Recordemos que cada vez que hacía algo el Señor en la creación, y en especial cuando hizo el hombre, dice la traducción, y vio que era bueno. Y realmente la traducción más exacta es, y vio que podía, eso que él hacía tenía el potencial de alcanzar un buen propósito. Entonces se pierde. Pero miren lo que sigue explicando allí el mismo Tiago o el mismo Jacob. Dice, da a luz el pecado y el pecado, la apostelestesa, consumado, completado o realizado o manifestado, ¿sí? Apoque, o sea, lo engendra o lo engendrado da a luz, ¿sí? La muerte. Una vez el pecado que está preñado en el hombre, consciente el hombre de desarrollarlo, es seducido por este, lo que da, lo que manifiesta es pecado. Y como consecuencia de ese pecado, no solamente mueres, o sea, te aíslas y es imposible recibir la bendición del Señor, sino que además el último, el gran y manifiesta consecuencia es la muerte. Ahora, allí la muerte está vista como una separación, como dentro de la muerte que vemos natural, existe la separación del espíritu, el alma y el cuerpo. También existe en la parte espiritual la separación de nuestro espíritu en la relación que debería mantener con el precioso Ruach HaKadosh. Es la pérdida de la meta porque se pierde el fundamento. O sea, se pierde la meta del propósito de Jehová en nosotros porque se pierde el fundamento que es la Torah. No hay santidad porque no hay Torah. Y si no hay santidad, porque no hay Torah, tampoco existe la posibilidad de ver los frutos de las promesas en cada uno de nosotros. Ahora, eso en cuanto a los que cometen el mal. Pero mire lo que el Señor dice, no os engañéis, amados hermanos míos. En pocas palabras lo que nos está diciendo es, vivamos la verdad. No se engañen a ustedes mismos, pero no se engañen en positivo ni en negativo. O sea, no se engañen pensando en negativo o sea, mirándolo en negativo, no se engañen pensando que están bien con el Señor cuando andan en pecado, sino que más bien reconozcan el pecado, confiésenlo, arrepiéntanse y enfóquense en no volver a cometer el pecado. Pero tampoco se olviden que somos hijos del Señor. No se engañen, hermanos míos, como hermanos de Jacob, como hijos del Señor, como hermanos de Yeshua, no nos engañemos. Las promesas del Señor son nuestras. Vivimos más que vencedores. Somos victoriosos. Debemos tomar esas promesas como verdaderas, reales y presentes y con nosotros en este tiempo. En cualquier situación, así no haya necesidad. Las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Son para nosotros sus hijos.
son para vivirlas y disfrutarlas. Cuando andamos con el arco y la flecha que nos enseñan a apuntar y a dar en el blanco. Ojo, hay una condición preliminar. Y la única manera de andar acertando en el blanco es porque vivimos en la Torá. Y la manifiesta realidad de la Torá, hecha visible, hecha carne, es Yehoshua. Ahora, ¿qué sigue diciendo él allí? Dice, toda buena dádiva, o sea, ojo, esta es la promesa, toda buena dádiva y todo don perfecto, todo regalo perfecto, pleno, completo, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. El Señor no nos va a salir después a decir, yo les prometí a ti tal cosa, debió ser que me equivoqué, no, en ese momento estaba descuidado. No, usted no han entendido, eso no fue lo que quise decir. Cuando ya vimos que la suma de tu palabra es verdad, cuando hemos entendido que toda la palabra es inspirada por Jehová, podemos entender también que todas sus promesas se dan cumplimiento porque en Él no hay sombra de variación, porque Él no miente, porque Él no es hijo de hombre para mentir, porque en Él no hay tentación a desviar la verdad, porque en Él no se da, no es posible que diga una cosa y haga otra. Él es la verdad, proclama la verdad y vive la verdad para cada uno de nosotros. En el 18 dice, porque él porque quiso, nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos primicia de sus criaturas, dice la mayoría de traducciones. En el griego dice para que seamos una especie o algo especial, una creación especial de sus primicias, de las primicias de sus criaturas. Aun cuando fuimos los últimos en la creación, sexto día, pero somos la primicia, o sea, somos una especie especial, valga la redundancia, para él. Dice en el 19, sabed, mis amados hermanos, todo hombre, que también se puede producir como cada hombre, sea, y aquí habla de un conjunto, dice, pronto para oír. Luego utiliza la palabra eis, que significa, es el Strong 1519, que significa hacia, o literalmente es un movimiento en unión con. Entonces, todo hombre sea pronto para oír, en unión con ser tardo para hablar, eis en unión con tardo para la ira. Porque la ira del hombre, miren, cuando yo soy de aquellos que soy más atento a escuchar la voz del Señor, más atento a aprender de los demás, más atento a enriquecer mi espíritu, entonces mi boca no pronuncia tanta palabra porque estoy más atento a oír. Y como consecuencia, la ira de la voz que puede ser interna como externa no va a encontrar un terreno fértil en mí. ¿Por qué? Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Elohim, no obra la justicia de Jehová. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia, en la versión más de la Septuaginta dice, y demasía de malicia. O sea, cuando hay una malicia que es necesaria tenerla, llamémosla malicia por no tener otro elemento como llamarlo, pero específicamente es, usted tiene que desconfiar de todo lo que el mundo le envía, pero debe tener la certeza de que la palabra del Señor dice la verdad. Si yo dudo de la palabra, entonces es abundante malicia. O si yo a todo lo que llega le aplico un corazón pervertido, es abundancia de malicia. Pero debemos ser astutos, debemos estar precavidos de que hay que saber seleccionar. Debemos entresacar lo precioso de lo vil, pero no a todo lo podemos llamar precioso y tampoco a todo lo podemos llamar vil. Esa guianza la da ¿quién? El Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos da el discernimiento para entender la verdad. Dice, acoged con mansedumbre la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre que mira su rostro natural, o sea, el rostro con el que nació, frente a un espejo, porque él se mira y se va, e inmediatamente se olvida de cómo es.
Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Cuando llegamos a esta parte, debemos entender que dice, en el griego dice, jote parakipsas, eis nomon, nomon es ley en este caso, teleion, perfecta, totes eleuterias kai parameina, haya poietes ergo autos macarios, Macario ya dijimos que era feliz o bendecido, ente poseye auto estai. ¿Qué quiere decir? Vamos al español. Dice, pero el que parakipsas, el que busca con cuidado, es el Strong 3879, el que busca aprender por la disciplina a encontrar, el que mira aún por debajo, por lo más, como el que busca la moneda preciosa, la joya preciosa que se le ha extraviado, dice, el que, pero el que mira con atención, sería la traducción, o el que mira con disciplina, a la nomón, la ley, Strong 3551, o se refiere allí a la Torá, o se refiere, o sea, en especial, según apuntan los autores, a los 5 primeros libros, al Pentateuco, ¿sí? Al Pentateuco de las Escrituras, o a un pensamiento, a una estructura que le ha sido instruida como estructura, digamos, de doctrina, que mira con cuidado a ella, o el que mira con cuidado a qué le alimenta espiritualmente. ¿Qué pasará con esa persona? El que mira atentamente a la instrucción completa y perfecta, digámoslo de esa manera, la de la eleuteria se utiliza para la palabra libertad, hablando de libertad no como un libertinaje, como un derecho a hacer lo que se le dé la gana, sino como una libertad que mira a lo que le ha sido facultado hacer y no tanto a lo que le ha sido prohibido hacer. Porque cuando yo miro lo que me ha sido facultado hacer, es fácil alejarme de lo que me ha sido prohibido y vivir en libertad. Y luego dice, habiendo perseverado. ¿En qué persevera? Dice más adelante, dice, pero el hacedor o guardador de la obra hecha, este sin duda es feliz y bendecido en todo cuanto haga o emprenda o trabaje o actúe. Es la promesa del Señor. Está diciendo, en los postreros tiempos habrá una clase diferente de personas que serán los santos. Lo más popular, lo más normal, son los engreídos, vanagloriosos, blasfemos, que niegan la fe o que van simplemente a una iglesia o que dicen confesar las escrituras, pero que no las viven. De ellos estará el grupo del pueblo y estará el grupo de los líderes. Pero ambos de estos simplemente vivirán engañando y siendo engañados. Irán cayendo cada día en mayor tentación y les será más fácil pecar, hasta el punto de que la muerte será su único destino, su único fin. Pero existe un pueblo diferente, el pueblo de los santos, el pueblo que obedece la palabra, pero que la obedece además con una mente en la cual la bendición es su diario vivir, que se fijan en que su conducta agrade al Señor. Y el Señor, que ha prometido bendiciones, derrama, prodiga bendiciones sobre cada uno de aquellos que hemos decidido obedecer, seguir, valorar la Torah. Nosotros estamos en un mundo lleno de tentaciones, un mundo que el Señor ha llamado un mundo en tiempos difíciles, pero nosotros hemos sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Una luz no solamente que confiesa la verdad, sino que vive la verdad y recibe los resultados, la bendición de habitar en la verdad, de estar alimentándose de la verdad y dando frutos de verdad, la verdad de la Torah, la verdad de las Escrituras. Nosotros debemos aprender que hay líderes por millones y líderes que reciben muchísimas veces toda la publicidad que los medios pueden dar y son simplemente líderes que engañan y asimismo se viven engañando. Pero nosotros los santos tampoco podemos estar creyéndonos errores que estos falsos líderes le enseñan a multitudes y muchos de esos que han aprendido, la han aprendido de buena fe. Pero es necesario romper ese esquema que nos han enseñado ellos y acercarnos a la Torá en obediencia. Y saber
que nosotros somos macarios, somos bendecidos, somos felices. Hemos recibido sus promesas si es que vivimos en santidad. Si no andas en santidad, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de volver a reconciliación con el Padre. Si no andas en santidad, es el momento de que entreguemos nuestro corazón al Señor en arrepentimiento. Le pidamos que Él lo limpie, que lo lave con esa preciosa sangre derramada desde el madero y que podamos ser restaurados y que podamos alcanzar sabiduría para salvación y que podamos ser llenos del Espíritu Santo y que podamos ser templo del Espíritu Santo sin engaños, sin mentiras, sin pasiones bajas, sin andar tomando decisiones en un discernimiento o en una escogencia carnal. Somos llamados a amar, a abrazar, a obedecer, a perseverar en la palabra. Pero no somos llamados a ello solamente porque para que vivamos con unas reglas. Somos llamados a ellos porque esa Torah que nos da para acertar en el blanco, al acertar en el blanco también nos otorga todas las bendiciones que el Padre tiene guardadas para sus hijos. Bendiciones que son para cada uno de nosotros, que son tuyas, son nuestras, son mías, para cada uno del Señor. Es abundante, sobreabundante, como para cubrir bendiciones a millares sobre millares. Entonces, la santidad, habitar en la santidad, aún en tiempos difíciles, es el mejor propósito, el más fructífero. Podríamos incluso decir el mejor negocio. Vivamos en santidad. Rompamos con los esquemas de engaño que nos han trazado esos falsos siervos y vivamos sabiendo que como hijos del Señor, coherederos con Yehoshua, vivimos, habitamos en bendición cuando andamos en santidad. Shalom, mis hermanos. Bendiciones. Shalom, hermanos. Gracias. Hasta la próxima. Que el Señor los bendiga. Shalom.